Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 36 de la relación de la historia argentina con el presente. Hoy vamos a hacer una entrevista con el doctor Carlos Aveledo, exdirector del CONICET en 1983, durante la presidencia del doctor Alfonsín. ¿Cómo le ¿Qué va, tal? doctor Aveledo? ¿Cómo Muy está? bien, muy bien. Bueno, Mucho gusto. la primera pregunta para conocerlo, ¿dónde nació y cuándo nació? Si tiene ganas de responder esto. Sí, así hace tanto tiempo que no me acuerdo. Claro, Pero en el 35, claro, está bien, está julio bien. del 30. ¿Y nació en Capital Federal, acá en Buenos Aires, Sí, o en sí, el interior? sí, sí, capital. En Sí. Capital. Bueno, ¿y cuándo ingresó a la UBA, a física, ¿no es cierto? Es química, pero sí, Ah, a físico. química, a química, a Sí, pero ahí química. estaba un poco en el, eh, en el 53. En el 53. ¿Y cuándo Entonces yo ingresó? estudié el exacta del 53 hasta el 57 me gradué. Hasta el 57. ¿Y cómo fue su trayectoria en la universidad? ¿Cómo fue la inserción suya en la ciencia argentina? Bueno, mire, eh, en tres palabras. El, Entré en el 53, 54, eso era todavía gobierno peronista. eh, yo estudiaba química, eh, y tuve bastante actividad. Me vinculé con el Centro de Estudiantes de Química, a través de una revista que tenían que se llamaba Quemia, que varios estudiantes la publicábamos artículos de química, etc. Eh, y cuando en el 55 cambió la, las autoridades de la facultad, después del cambio de gobierno, y el cambio en la facultad fue importante porque vinieron profesores que habían estado alejados de la universidad, y bueno, empezó una renovación, con una pendiente grande. Y ahí me entusiasmé con la idea de, después de recibirme, hacer un posgrado y eventualmente dedicarme a la investigación. Mm. Así que en el 57 me recibí, el año siguiente, el 58, me fui a estudiar a Estados Unidos, hice un Ah, doctorado claro. en Estados Unidos, 3 años, y volví en el fin del 61, a partir del 62, ya entonces me incorporé al cuerpo docente Claro. como profesor adjunto, bueno, y, y participé, digamos, activamente eh, en un ambiente que era muy pujante, con muchas ganas de cambio en la universidad. Fue una época realmente muy interesante. Eh, eh, Se empezó, en esa época, la universidad introdujo una de las modificaciones que introdujo, reformas que introdujo, fue la creación de profesores con dedicación exclusiva, que hasta entonces no existían. Entonces empezaron a haber profesores que iniciaron los primeros grupos de investigación. Cuando yo volví ya con un doctorado, bueno, empecé un grupito pequeño y éramos varios que más o menos coetáneos, contemporáneos, que este, eh, renovamos la enseñanza de la química de nuestro departamento
físico-química en la facultad. Claro. Y De manera que eso fue. sí. Y doctor, el año 1966, cuando interviene Onganía la universidad, bueno, la noche de los bastones largos, Sí. ¿cómo vivió ese momento en ciencias exactas? Ah, Porque yo soy de otra generación a la suya, soy la generación sí, del 70 y digamos, yo era chico en ese momento, digamos, y los bastones largos, sí, sí, esto fui, cómo vivió Ciencias Exactas en ese momento esa intervención? bueno, fue uno de los puntos donde sí que fue más duro, digamos. Esto fue un mes después del golpe de Estado. Eh, a la mañana se dio a conocer un decreto por el cual el gobierno cambiaba el estatuto de las universidades, y hacía que las universidades dependieran directamente del ministerio. Las universidades tenían entonces un régimen parecido al que hay ahora, ¿no? De cogobierno de profesores y estudiantes, participación en los consejos directivos. Y el decano citó a una reunión para, eh, bueno, el decreto invitaba a las autoridades de la universidad a decir, bueno, a partir de ahora dependen del ministro de Educación. Entonces, tanto el rector como los decanos dijeron, nosotros en esta situación no seguimos, pero el decano de nuestra facultad citó una reunión de consejo y además del consejo, bueno, fuimos bastantes profesores y demás a ver qué es lo que estaba pasando y alrededor de las 8 o 9 de la noche la facultad fue rodeada por la policía y la policía con altoparlantes decía que teníamos que salir. Eh, en realidad, nosotros no estábamos haciendo nada extraordinario, estábamos en la sala de consejo, con una reunión de consejo, en una situación que todavía en ese momento el decano era el decano, porque Claro. le habían dado un plazo de 48 horas. Claro. Bueno, Doctor, ¿y en qué perjudicó a la ciencia argentina esa intervención? Porque por lo que yo tengo entendido, esto produjo no, claro, ahora como dicen, espera que te una cuento. migración de cerebros al exterior. Sí. En qué Bueno, perjudicó a la ciencia bueno, argentina esto? bueno, entonces esto no nos pidió, por altoparlante le dijeron que teníamos que salir, no salimos, y al rato, bueno, rompieron forzaron la puerta de entrada y empezaron y tiraron este, gas lacrimógeno dentro de la facultad. Cuando ahí no tuvimos más remedio que salir de la sala de consejo y cuando salimos, bueno, ahí experimentamos los bastones largos, ¿no? Mm. Este, y bueno, después de eso eh, eh, decidimos irnos. Ah, No, digamos, y en qué perjudicó a la ciencia argentina y a la tecnología argentina todo el desarrollo que toda la generación suya, de la generación del 50 y del 60 hizo tanto por la ciencia bueno, argentina? ¿Y en cuánto perjudicó bueno, esto? en la facultad prácticamente, no sé, renunció el 70 el 80% Oh, y se fueron de al los... exterior, claro, porque no había posibilidad acá. Sí, yo con mi grupo de investigación, la idea era que nos íbamos, pero no individualmente, sino que nos íbamos con junto con los estudiantes que estaban trabajando en tesis con nosotros. Claro. Bueno, y hubo unas conversaciones con países latinoamericanos para irnos, no desparramarnos a de una manera desorganizada. Y bueno, nosotros con un grupo grande fuimos a Chile, sí. A Otro grupo Chile, fueron a Chile. O sea que Chile los recibió. sí, y instalamos, creamos un grupo ahí, una actividad en algo que no se estaba haciendo ahí. Bueno, yo fui con mis Claro, alumnos, claro. estuvimos ahí un par de años
Después, después de dejar el grupo ese andando, yo me fui a Estados Unidos, estuve 3 años en Estados Unidos y después volví en el 73, digamos. Eso ya es otra Eh, historia. usted, ¿y cuándo vuelve al país y En el cuándo empieza? 73. En el 73. Y en el 73, ¿cómo fue nuevamente recibido por el gobierno de Cámpora, ¿no es cierto? ¿Los recibió el gobierno de Cámpora? Sí, yo en realidad volví antes, ¿no? Volví antes y estuve trabajando en un laboratorio que, en San Miguel, eh, que se había creado, bueno, y, y estuve ahí 2 o 3 años. En el 76, este, eh, digamos, hubo un, eh, una resolución digamos, el gobierno descontinuó el financiamiento que le estaba dando a este laboratorio y bueno, ahí se- no hubo necesidad de bastones largos, Claro, directamente sí. nos quedamos. Entonces, en el gobierno de Cámpora se reorganizó, digamos, el servicio de la ciencia argentina, el CONICET, digamos, tomó más auge y a partir del No, 76 se desfinanció esto o no fue así. no, el gobierno de Cámpora, el CONICET, bueno, yo no pertenecía entonces al CONICET, pero estaba en este instituto en San Miguel. Claro, Eh, el, eh, Alguna gente volvió, hubo, sí, tuve una actividad parcial en la facultad, pero digamos, todo esto, incluso después del gobierno de Campa, cuando en el gobierno de Isabel, el ministro de Educación eh, fue Iván Isevich, bueno, ya eso fue otra cosa, cambió claro. totalmente. Claro, pues primero Este, estuvo Puigros y Tayana y después estuvo Iván Ecevich Talagano en el 75. sí, claro. Y, y bueno, y después en el 76 el gobierno militar interviene, las universidades otra vez, este, el CONICET y, eh, y yo que tenía un cargo en este laboratorio en San Miguel, ahí se terminó el financiamiento Claro. y, y entonces, bueno, ya discutimos con mi señora, mi esposa, qué hacer y al final, Claro, y ahí se tuvieron que ir nuevamente afuera. no, no, ahí discutimos entre nosotros qué hacer. Decimos, bueno, si nos quedamos en la ciencia o nos quedamos en el país. Y ahí decidimos ya quedarnos en el país porque ya demasiado viaje para acá, para allá. Claro, Entonces, pero bueno, ¿pudieron seguir trabajando en la investigación científica a partir del no, 76 o no? no, no, yo me fui a trabajar a la actividad privada. O sea que no hubo un desarrollo el CONICET no funcionó así como antes. Sí, funcionó, pero con gente. Yo no estaba en el CONICET y bueno, la- tenía un cargo ahí en ese laboratorio en San Miguel Claro, que se fue financiado. Bueno, entonces claro. me fui a trabajar, estuve trabajando en una empresa de ingeniería, Claro, 7 años. y en el año 83, cuando empieza Alfonsín, él lo llamó así para presidir el Claro, CONICET. sí, ahí eh, el Alfonsín nombró a Sadowski de secretario de Ciencia y Técnica. Muy Sadowski importante Sadowski en la función que tuvo, ¿no es cierto? me invitó a, a- a hacerme cargo de CONICET y bueno, ahí este, tratamos de recuperar eh, un CONICET otra vez abierto, digamos. Claro, El CONICET había echado gente, sí, eh, había habido, sí, había sido desparejo, ¿no? Algo había seguido, pero también se había, digamos, habían discriminado, no habían dejado cesante gente, bueno, dimos vuelta a eso
había durante la dictadura, habían, tenían una ley que todos los empleados públicos, este, la, para entrar a un cargo público, y esto valía también para la universidad y para el CONICET, tenían que pasar por una antecedentes en la Secretaría de Informaciones, ¿no? Mm, Y, y ahí, bueno, discriminaron, claro, y, claro. y, Y, co- y- claro. Entonces todo eso le dimos vuelta, claro. conectamos al CONICET con la universidad, que ahora empezaba otra vez la, eh, una, revinculamos, que el CONICET había aislado mucho de las universidades, entonces revinculamos CONICET con las universidades, bueno, volvió alguna gente, y le dimos impulso otra vez al CONICET, y realmente yo creo que fue una actividad, sí. Claro, muy importante. ¿Y usted hasta qué año estuvo en el CONICET, Toda, doctor? toda la presidencia, esta es Ah, perfecto. Y cuando empezó el doctor Menem, ahí yo recuerdo, yo no sé si usted recuerda, cuando Cavallo les dijo a los investigadores que se vayan a lavar los platos. Yo lo recuerdo porque ya era una persona grande ya en ese momento. eso fue Y toda la gente que hemos pasado por la universidad pública, eso fue tremendo. ¿Y qué pasó en el gobierno de Menem respecto al CONICET? no, eh, cambió, eh, él puso, bueno, puso en ciencia y técnica y en el CONICET a gente que muy de derecha del peronismo, pues sí, siguieron financiando la ciencia, pero digamos, cambiaron muchas de las políticas que nosotros habíamos tratado de impulsar. Eh, Mm. yo por mi parte, ahí sí, me fui, pero me fui por otro motivo, me fui Ah, usted quitaron. no estaba de acuerdo. Y Sadowski, el doctor Sadowski también se fue. No, bueno, sí, él estuvo nombrado, fue secretario durante la época de Alfonsín, después Sí. vino Menem, cambió el secretario de Ciencia y Técnica, así. Yo me fui, pero me fui porque me invitaron de, del Banco Interamericano. El Banco Interamericano había tenido unos programas de financiamiento de la ciencia con el CONICET, este, y bueno, me conocieron, bueno, me invitaron, entonces me fui y estuve 6 años en el banco, este, estudiando y desarrollando proyectos de financiamiento de instituciones científicas en Latinoamérica. Sí. Claro. ¿Y usted qué opinión tiene respecto, digamos, de los sucesivos gobiernos de la democracia respecto a esta inestabilidad que ha tenido el CONICET y todo el desarrollo de la ciencia argentina, digamos, energía atómica, la escuela de Balseiro, ¿no es cierto? Y en La relación a esta atómica, inestabilidad. la energía atómica siempre tuvo una continuidad, en medio como que un lugar especial y que prácticamente todos los gobiernos lo siguieron apoyando, y el Balseiro también. Eh, Y las el políticas CONICET no, y el CONICET no. sí, sí, fueron eh, con políticas que fueron variables, ¿no? Es decir, eh, pero siempre hubo apoyo, sí, hubo apoyo, más pujante, menos pujante, este, más financiamiento, distintas modalidades de financiamiento. Creo que el CONICET hasta ahora estuvo muy bien. Ahora, ahora, por lo que sé, no hay muchos cambios en el CONICET. Lo que sí hay cambios es que en el Ministerio de Ciencia y Técnica, que ahora una secretaría, bueno, la- las, los fondos que había de financiamiento de proyectos
científicos prácticamente los han parado. Eh, Pero, ¿y usted y, por qué cree que, digamos, que ha tenido una inestabilidad respecto del desarrollo científico en la Argentina? Esto, o sea, bueno, ahí está la yo creo, relación entre la ciencia, la política y la universidad pública. sí, yo creo que el gobierno actual, el problema es que no entiende, este, no considera que esto es importante y el CONICET está, este, lo- los sueldos están Sí, este, tan bajos claro. y el financiamiento de proyectos prácticamente ha disminuido y gente se está empezando a ir. Se están Claro. empezando a ir. ¿Y en el menemismo también pasó más o menos lo mismo o fue No, distinto? no, fue, sí, cambió las autoridades, cambiaron un poco las políticas y la manera de financiar ciencia, pero no hubo una discontinuidad. Ah, no hubo una discontinuidad. Este, y ahora, no sé, digamos, el de financiamiento de la ciencia sin necesidad de bastones largos, yo creo que puede producir que gente se vaya. Oh, No estoy yo, no estoy yo ahí, no soy testigo directo, este, pero es lo que entiendo, digamos, claro, que, que, la- que medio como que se está pagando, digamos, eh, que si no se mantiene el financiamiento, que es importante, este, eh, puede ser que, que haya una caída en la intensidad, digamos. claro. Digamos usted un poco lo que está diciendo, que dentro de todo, en estos 40 años de democracia, salvo en este momento, hubo una cierta continuidad, aunque yo no sé si recuerda cuando en los años 90 Cavallo les decía a los investigadores del CONICET que Sí, se o sea, usted no sé si lo recuerda, pero yo lo recuerdo, sí. pero En y hay realidad, que, sí. en realidad, este, Cavallo tuvo un cruce con, con una investigadora este, que no recuerdo que, con una investigadora una socióloga, creo que sobre que estaba haciendo una investigación y emitió opiniones con críticas a la situación con Cavallo sobre, no sé si el, la tasa de desempleo o el, o el- o el- o los índices. Claro, hubo un Entonces, proceso de Cavallo, entonces Cavallo desindustrialización. tuvo, Sí. entonces Cavallo tuvo una discusión con esta señora eh, y dijo, no, ustedes lo que ustedes hacen no sirve para nada. Ustedes, medio como que la ninguneó por el hecho de que que era una investigadora, una mujer, y le dijo, usted, nada, los, los que sabemos de esto somos los economistas, ustedes vayan a lavar los platos. ¡Qué Pero, feo! pero fue una discusión con, sí, con esta investigadora Claro, y bueno, y dijo esto y lo generalizó, pero no, este, no necesariamente no produjo directa una, un cambio importante. Después, del gobierno en la segunda mitad del gobierno de Menem, hubo un cambio en el secretario de Ciencia y Técnica y hubo un secretario de Ciencia y Técnica que, que retomó algunas de las líneas ah, que en la época nuestra y le empezó a dar impulso otra vez, ¿y usted creo, estaba ya en ese momento ahí en el CONICET en el tiempo de no, Menem? no, Ah, yo estaba en el banco, en el BID, claro, no.
en Digamos, esta ¿usted fundación. prefirió no estar en ese momento o no fue invitado? No. No, yo no era miembro del CONICET, no era miembro investigador. Este, yo sí, había estado a cargo de la dirección del CONICET, pero no era investigador en el CONICET. Claro, Eh, entonces después me dediqué a otra cosa. Pero, claro, pero tenía buena relación con esta gente que en la segunda parte del gobierno de Menem. La primera parte no. claro. Eh, y, y a partir de entonces sí, la cosa se empezó a crecer nuevamente y eh, sí. eh, Y durante el tiempo del kirchnerismo, ¿usted qué diría que hubo un desarrollo nuevamente, una sí, recuperación de los sí, científicos sí, argentinos o no? sí, 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 hubo mucho apoyo ante el kirchnerismo, mucho apoyo. Este, Tuvo un ministro de Ciencia, Lino Barañao, que yo lo Ah, conocí bien, Barañao, sí, 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 muy conocido. que es un bioquímico, y yo lo conozco bien, lo conocía cuando estaba, cuando él era precario y estaba terminando la tesis, este, sí, y sí, sí, no, ellos, sí, sí, le dieron impulso, sí. Claro, y en el gobierno de Macri, ¿cómo diría Pues que... ahí Barañao siguió estando a cargo durante el gobierno de Macri. Ah, sí, Eh, sí, la política se continuó. Quizás disminuyó un poquito el financiamiento, no sé, pero bueno, eso un poco según la situación del país. Pero en líneas generales las políticas fueron las mismas hasta ahora claro, digamos, la gente que está a cargo de ciencia y técnica no entiende, no tiene antecedentes. claro. Y el CONICET, Yo le me quería acuerdo, preguntar también, digamos, por lo que yo había escuchado o leído, ya en los años 30 hubo un desarrollo de la aviación acá por toda la influencia de alemana. Nosotros tuvimos mucha influencia de la ciencia alemana, ¿no es cierto? De la tecnología alemana acá. no, en los 30 no, después no, en los 40 Ah, en los donde 40, en los 40. sí, del desarrollo, hubo sí, un desarrollo sí, de la fábrica de aviones, sí, De la sí, sí, fábrica de aviones en Córdoba, me parece, ¿no es sí, cierto? sí, 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 sí. Claro. Eh, Porque hubo en ese momento Argentina era uno de los precursores del desarrollo de la aviación. sí, sí, Argentina sí, fabricaban aviones de una manera temprana en la Argentina, pero eso se descontinuó después y Claro. en, Y, pero, en cambio Brasil que claro. tomó Sí, pero ¿y por qué se agarró la habrá parecida. discontinuado esta? Porque esto fue en los años 40 un desarrollo que en ningún país de Latinoamérica había este desarrollo. Sí, pero no sé si y bueno, no sé, eso ya ahí no lo sé, no lo Claro, sé. claro. Eh, Bueno, doctor, le agradecemos mucho la presencia. Nos gustaría, no sé, en alguna otra oportunidad, yo ya sé que, digamos, esto, digamos, espero que lo haya vivido bien. Nosotros le agradecemos mucho y para nosotros es muy importante toda la generación de ustedes respecto de, digamos, todo lo que hizo por la ciencia argentina, todo el desarrollo que para nosotros es muy importante la ciencia y la universidad pública, así que le agradecemos muchísimo su esperamos, presencia. y esperemos que esto se renueve. Claro, Este, por yo- eso justamente yo le decía que estoy haciendo estos conversatorios de la relación de la historia argentina con el presente como una deuda a la universidad pública. ok, muy bien, parece bien y esperamos que esto vuelva a renacer.
Bueno, le mandamos un gran abrazo Muchas gracias a todos y estamos en comunicación, Ok, doctor. bien. Ya, muchas muchas gracias, gracias. Carlos, y por todo tu Vale, testimonio. chao, gracias. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.